en el Ecuador. Sí le pedimos y también apelamos a su capacidad administrativa con la audiencia. Buenos días, América. Entendamos que estamos en radio y sí nos gustaría que le explique de qué se trata esto del bilingüismo en el Ecuador. Hay cifras acerca de esto, pero primero comencemos con la parte conceptual. Le pido de favor. Carlos Murrieta le saluda. Bienvenido. Buenos días. Hola Carlos, muy buenos días y buenos días América. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación para que podamos esclarecer temas tan importantes y tal vez tan alejados o que la sociedad ecuatoriana específicamente pues como que la ha dejado en segundo plano y no deja de ser súper importante a la hora de tener una habilidad que nosotros como marca pues consideramos que es muy importante dentro de lo que debería ser la sociedad y el desarrollo sobre todo de un potencial joven que puede llegar después a ser un profesional, no solo en el ámbito de tercer nivel, cuarto nivel, sino que también debería ser siempre complementado con lo que sería el desarrollo correcto del idioma más hablado en el mundo, ¿no? Que sigue siendo todavía el idioma inglés. En ese escenario, ¿cuántas personas hablan dos idiomas pero bien en el Ecuador? Hay cifras, hay estadísticas. No tenemos estadísticas claras exactas de cuántas hablan bien el idioma inglés en el Ecuador porque no se ha hecho un censo, pero estudios aproximados nos indican que de cada 100 ecuatorianos, tan solo una domina el idioma inglés a manera de una suficiencia, es decir, a manera de que se pueda comunicar, ¿no?, adecuadamente con el mundo. Son cifras bien complicadas y podemos hablar de datos que sí existen. De hecho, un estudio de la BBC del mundo, pues hizo un estudio en Latinoamérica en donde nos posiciona en el escalón casi que penúltimo de dominio en el idioma inglés. Solo estamos superiores a México y Haití, por ejemplo. Bueno, pues en Latinoamérica domina Argentina este escalafón, ¿no? ¿Cuáles son los retos en ese sentido para que la gente comience a hablar el idioma más utilizado en el mundo, que es el inglés? Bueno, tengamos en cuenta, Carlos, que esto va alineado a una misión que tenemos nosotros dentro de, bueno, específicamente como máximo representante dentro del Ecuador, a una misión de posicionamiento y sobre todo de concientización de la importancia que tiene el idioma inglés hoy en día. Quizás no tanto en el Ecuador, porque ahí como que es una pregunta que siempre suelen hacer, ¿no? O sea, pero ¿para qué me sirve el idioma inglés en el Ecuador? Pero si es que tú te pones a pensar en conseguir y ampliar tus oportunidades, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, pues definitivamente es uno de los requisitos que se debe tener para poder básicamente ampliar y postular en cualquier tipo de proyecto internacional que tú quieras iniciar. ¿Dónde debería comenzar ese aprendizaje del idioma? ¿En el sistema educativo tradicional, fiscal? Ya más bien cuando uno va a la educación de tercer nivel, ¿dónde tal vez uno tiene esa predisposición hacia el aprendizaje de ese idioma? Carlos, es una excelente pregunta, porque de hecho yo siento que el problema inicia en los hogares, o sea, en la cultura ecuatoriana, pues también es un problema evidentemente educativo y también es un problema cultural, o sea, básicamente es, por no mencionar un problema político, ¿no? Pues, en fin, básicamente engloba la gran cantidad de escenarios que te he mencionado. ¿En dónde debería empezar? Siento que debería empezar en una campaña de culturización en la cual el padre de familia, el cabeza de hogar, debería ser conciencia de la importancia que tiene desarrollar en los pequeñitos de casa ya la necesidad de ir comunicándose en dos idiomas en el país. Es así como, por ejemplo, países como Bolivia han avanzado muchísimo en este escalafón que hablábamos anteriormente. ¿Por qué no hablar también, obviamente, de la modernización de la educación bilingüe, del bilingüismo, básicamente, ¿no es cierto? En donde si nos ponemos a pensar, quizás la audiencia que nos está escuchando ha vivido un proceso en el cual no ha cambiado la forma en cómo se enseña el idioma inglés en las aulas de clase aquí en el Ecuador. Básicamente, generación tras generación vive lo mismo, ¿no? Un docente, quizás con una vocación muy amplia, pero frustrado por el tiempo clase que maneja y por la gran cantidad de estudiantes que manejan en las aulas de clase, no solo en el ámbito primario o secundario, también en el ámbito de educación superior. Y dentro de este ámbito, pues podemos hablar tranquilamente de que el tiempo clase que te ofrecen versus la calidad que tú puedas dar a un numeroso número de estudiantes no es suficiente como para poder dominar el idioma. Cumplimos, sí, una malla curricular que tal vez nos exige el ministerio, pero sin embargo, cuando hablamos de objetivos netos, pues está clarísimo que no se llega a cumplir, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues siento que debería haber una reforma, tal vez, como vuelvo y repito, quizás cultural inclusive, ¿no?
En ese contexto, ¿cómo usted ha evaluado lo que enseñan en torno al inglés en el sistema educativo fiscal versus al sistema educativo de carácter privado? Porque allí tal vez muchos padres de familia realizan el esfuerzo para que sus hijos justamente aprendan ese idioma, pero lo que ofrecen allí en ese escenario es debidamente controlado, es lo adecuado para iniciar ese proceso de aprendizaje, o más bien debería reestructurarse, transformarse todos los procesos, tanto en el sector público, privado, incluso en los institutos y en las academias en donde ofertan estos cursos de inglés. Sí, por supuesto. Podemos pensar, y nunca perdamos de vista el foco, ¿no? Por el cual nuestra misión aquí en el Ecuador es clara. Seguimos siendo uno de los países de Latinoamérica con menor tasa de bilingüismo en la región. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que sea educación pública o educación privada, no seguimos solucionando el problema. Por supuesto que hay unidades educativas muy importantes, muy bien posicionadas y que cumplen su objetivo, ¿no? Que dentro del bachillerato internacional hay jóvenes que inclusive salen dominando el idioma inglés a un nivel de suficiencia. Pero inclusive en el bachillerato internacional existen falencias de comunicación. Por ende, pues sí es un problema bastante arduo de trabajar. Y es por eso la existencia también de institutos privados que complementan, yo lo podría llamar, es un complemento a la educación quizás pública privada del país, que definitivamente, si es que tienen un buen sistema, pudiesen solucionar este ambiente, ¿no es cierto? Hay marcas internacionales que se han posicionado en el país justamente con la intención de poder ayudar, básicamente quizás hasta como una visión, ¿no? Una visión de que Latinoamérica se pueda comunicar en el mundo, pues específicamente el Ecuador también, o sea, que sepa que el idioma inglés es el idioma más hablado en el mundo. 1.270 millones de habitantes en el mundo lo dominan. Imagínense usted, pues estamos hablando de un dato no menor, ¿no? ¿Cómo debería redefinirse la educación, la malla curricular que le ofrecen a los niños y jóvenes del país justamente para cumplir ese objetivo? Tengamos en cuenta que esto ya es un problema de Estado. O sea, si nos ponemos a pensar en ese sentido, pues es fácil decir, ¿no? O sea, desde la parte técnica, decir, bueno, pues aminoremos estudiantes en las aulas, específicamente en el idioma inglés, aumentemos la carga horaria que ellos reciben y generemos una campaña cultural para que podamos, no sé, pues hacer inmerso el idioma inglés dentro de los hogares ecuatorianos. Pero sin embargo, pues tal vez quizás es pues soñar en grande, ¿no? En recursos que quizás el día de hoy no están disponibles en nuestro país y es por eso que muchas veces quizás la mejor forma en caso de que no puedas recurrir a una educación privada en la cual tengas que tener un presupuesto adicional para dominar el idioma, que eso sí es una solución, pues quizás recurrir al autoaprendizaje, ¿no? Hoy en día la modernización y los recursos que tenemos gratuitos en el Internet, por ejemplo, pues pueden permitirte, por lo menos en la parte gramatical, ya adelantar un poco el tiempo. Obviamente, pues y será un problema quizás de la mayoría de ecuatorianos donde me puedo incluir en un inicio cuando yo decía, bueno, pues el idioma inglés, la mayoría de ecuatorianos lo decimos, ¿no? Pues como que lo entiendo bien, como que lo escribo un poquito mejor, pero no, lo hablo. Entonces, pues por ahí también quizás es un problema que habría que atacar de raíz. En ese escenario podemos afirmar entonces que el sistema educativo ecuatoriano está preparado para un mundo que ya no existe, en vista de justamente estos retos que aún mantiene el sistema educativo. Bueno, qué pregunta tan un poco comprometedora para mí, pero sin embargo, en base a los resultados podemos afirmar que básicamente sí, o sea, estamos hablando de que cumplimos lo que nos pide, pues quizás la malla curricular, como habíamos hablado, pues cumplimos con la carga horaria, pero sin embargo, el sistema ecuatoriano pues no está dando resultados con lo que respecta a tasas de bilingüismo, que al fin y al cabo debería ser el objetivo que tengamos, ¿no? Usted mencionó el caso de Bolivia. Está en mejores términos que el Ecuador en torno al bilingüismo, en torno al aprendizaje del idioma inglés u otro idioma. Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, incluso Perú. Bueno, pues quiero destacar mucho a Perú y Bolivia que han, de hecho, subido muchísimo su nivel de bilingüismo, pero lo han hecho a través de un ataque sociocultural en la cual pues han hecho campañas de concientización de la importancia que tiene el idioma inglés y recursos tecnológicos gratuitos también pues para las personas que tal vez no tengan el recurso necesario, como menciono, de poder quizás pagar una educación privada y poder acceder a un potencial bilingüismo. Usted también apuntaba hace un momento que sería bueno impulsar una campaña de culturización, incluso mencionaba que esto de aquí, ¿no? Esta necesidad de aprender otro idioma debía partir de las familias
ecuatorianas. ¿El mundo del entretenimiento sirve para al menos dar los primeros pasitos en busca de ese aprendizaje? ¿O qué otra metodología puede recurrir el padre, madre de familia que a esta hora de la mañana está escuchando y que tal vez está trasladando a su hijo o hija a la escuela? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, le comento que dentro de mi perfil de Instagram casi siempre doy una serie de recomendaciones de a quién seguir o por dónde hacer que quizás al joven pueda empezar a gustarle lo que sería el idioma inglés. A veces lo ven como más bien como un requisito, como una obligación el estudiarlo y pierden el apego que deberían tener a que tener gusto, ¿no? Por este idioma. Entonces, por ejemplo, si me pueden seguir en San Loaiza 23, que es así como estoy en Instagram, pues allí subo alguna serie de recomendaciones a los padres en donde podrán tener, por ejemplo, TikTokers o YouTubers o influencers que lo hacen en el idioma inglés, pero que tienen contenido entretenido para la juventud y quizás pues por allí puedan empezar a engancharse. Otra recomendación que suelo dar es que las películas favoritas que ellos tengan, las películas que ya se sepan inclusive hasta los diálogos, que suele suceder muchísimo, pues que puedan trasladarlo a lo que sería verla en el idioma inglés, ¿no? En el idioma original, si es que este término aplica, pues vaya a ser que no sea el idioma original su película favorita. Santiago, muchas gracias por su tiempo esta mañana para crear conciencia en torno a esta necesidad de que se apunta hace muchísimos años en el Ecuador, pero tomando en cuenta las cifras que nos ha dado, 1 de cada 100 ecuatorianos domina 2 idiomas, en este caso el castellano, el español y el inglés. Son cifras realmente alarmantes, pero vemos un sistema educativo que está detenido en un mundo que ya no existe, pues no, ya no está. Ya no está. Un sistema educativo anacrónico totalmente, y allí está el reto también de los padres y madres de familia para tal vez involucrarnos o inducir a nuestros hijos para que aprendan otro idioma. Gracias por su tiempo esta mañana en Buenos Días América. Yo te agradezco, Carlos. Recuerden @sanloaiza23, en donde podemos seguirles ayudando con una serie de tips. Gracias por el espacio también a ustedes. Gracias a usted. 6:59.